Saludos cordiales a todos los hermanos y hermanas que se han unido a este medio de comunicación, que su fin único es la evangelización. Durante estos días, durante estas horas, tú has aprovechado este sinnúmero de enseñanzas que han quedado en tu corazón y como la palabra de Dios dice, que haya quedado en tierra fértil, la tierra que el Señor quiere que crezca abundantemente. Ese eres tú. Bienvenido. Y vamos a empezar en este día con el tema, los grupos de oración y los carismas. Aunque como dije la anterior vez, y estamos en este camino, no tanto es un grupo, sino la comunidad de oración y los carismas. La comunidad de oración conocida en la renovación carismática. Y quiero empezar dando luz a este mensaje en la palabra de Dios en el capítulo de Isaías, número 32, Isaías 32, versículo 15, donde dice: pero sobre nosotros se derramará el Espíritu desde arriba. Entonces el desierto se transformará en vergel, y lo que ahora es llamado vergel será tenido por terreno baldío. En el desierto acompañará el derecho, en el jardín descansará la justicia. La obra de justicia será la paz, y los frutos de la justicia serán tranquilidad y seguridad para siempre. Mi pueblo vivirá en habitaciones buenas, en barrios seguros, en lugares tranquilos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor. Bueno, esta palabra es una invitación a este momento de reflexión. Los carismas, los dones, qué efectividad que hacen en la renovación. Tenemos que pensar que los dones y los carismas son regalos y gracias que el Espíritu Santo da a la iglesia, ¿sí? Pero la renovación carismática, su característica principal es la evangelización carismática. Lo que decíamos en otras reuniones, que el ardor en el Espíritu permite una evangelización más dinámica. Y a través de esa evangelización dinámica que se tornan en las comunidades de oración, se suscitan los dones espirituales. Entonces, la renovación carismática, al ser un movimiento que está en el corazón de la iglesia, a la cual el Señor ha querido, porque es Él el que ha querido, hacer un llamado fuerte, con la finalidad precisa en los laicos. Este movimiento laical, la renovación carismática, ha tenido un llamado principalmente fuerte en los laicos, para que a través de esa salvación viva de Jesús, el mundo en la iglesia sea testigo de una verdad. ¿Cuáles son estos dones espirituales, estos carismas? ¿Sí? Por lo expuesto, vamos viendo que esta dicha evangelización, en ella se van suscitando carismas, que es la acción misma de la Trinidad, es la acción misma del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿En dónde? En los laicos. En aquellos laicos que no por ser buenos o ser más santos, ¿sí?, han recibido esta acción del Espíritu, sino que reciben porque Dios así lo quiso. Y a través de esta acción de los carismas y los dones, el Señor nos va santificando, ¿sí? Los carismas, los dones no nos salvan, lo que nos salva es el Señor, su señorío en nuestra vida. Pero los dones deben y tienen que santificarnos, porque son herramientas que el Espíritu Santo para la evangelización dinámica, lo que llamábamos la evangelización carismática. Esta evangelización carismática no está desprovista, de lo contrario sería un trabajo sin herramientas. Les cuento en manera de anécdota, una ocasión quise colocar un tornillo en la puerta de mi casa y se veía tan fácil porque, bueno, el tornillo estaba previamente taladrado, así que yo pensé que con mi mano iba a colocarlo. Grave error, grave problema, porque por más que sudé, moví y hasta me lastimé, no puedo hacer nada. Corrí a la caja de herramientas, traje un destornillador de estrella
y atornillé el tornillo y en menos de 2 segundos todo estaba solucionado. Los dones son esas herramientas que te permiten trabajar. A veces nosotros queremos evangelizar, hacer las cosas sin tales herramientas. Por eso es tan importante que los dones espirituales, los carismas que entrega el Señor, los pidamos incesantemente en nuestras comunidades de oración. Nos dice la palabra de Dios que en Isaías 32, que Él va a dar una vuelta a todo. Lo que antes fue, no será, sino que serán cosas distintas. Similar a lo que dice en Apocalipsis capítulo 3, yo haré nuevas todas las cosas. Los carismas dadas a la comunidad de oración dinamizan la evangelización y renuevan permanentemente las comunidades. Por eso una comunidad de oración no puede quedarse estática, no puede decir lo mismo fue hace 5 años, hace 10 años, hace 30 años, tiene que ser hoy. Es distinto, diferente, porque el Espíritu Santo es dinámico, es diferente, es distinto. Entonces, el llamado a que nosotros nos dejemos llevar por el Espíritu es dejarnos moldear, nosotros laicos como laicos, en esta acción del Espíritu Santo. Vamos a hacer un pequeño análisis de estos carismas que el Señor entrega. Los carismas de Dios asocian al ser humano a que sea el autor del amor, para que a través del amor, ¿sí?, el amor que Dios derrama en nuestras vidas, ese amor sea dado a través de estos carismas, ¿sí? Entonces, los carismas del Espíritu Santo, según lo que dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículos 7 al 11, viene así, hay una lista de carismas, y es la palabra de ciencia, la palabra de conocimiento, la fe, la sanación, los milagros, la profecía, el discernimiento, las lenguas y la interpretación de las lenguas. Los dones de Jesucristo como ministerio, los dones ministeriales que recibió Jesucristo, en Efesios capítulo 4, versículo 10, nos dice que son los apóstoles, los profetas, los evangelistas, pastores, maestros, ¿sí? O sea, los ministerios son para construir la iglesia. Estas operaciones o actividades que da el Padre, ¿sí?, que da el Padre Dios, estas operaciones o actividades que nos da el Padre, está en Romanos capítulo 12, versículo del 5 al 8. ¿Cuáles son? La profecía, el servicio, la enseñanza, la animación, la cooperación, la dirección y la misericordia. Estos dones son ocasionales, los que da el Señor para que se desarrolle un servicio, ¿sí? Entonces, en base a este preámbulo, a estos 3 puntos, yo voy a dar una corta explicación de qué hacen y cómo actúan en la vida de la comunidad de oración. ¿Qué hacen? Cuando nosotros recibimos a través de en la comunidad de oración la palabra de sabiduría o la sabiduría, es otorgada con el fin y la construcción de la misma comunidad, ¿sí? La palabra de sabiduría sabemos que es saborear las cosas de Dios, es una iluminación que el Señor da a una persona, a una entidad o a un grupo, para que a través de esa iluminación el Señor vaya guiando hacia el conocimiento y obviamente el resolver un problema, una dificultad, ¿sí? La palabra de conocimiento, cuando se da en las comunidades de oración, principalmente lo que permite es dar la luz a un problema específico. Entonces, esta palabra de conocimiento da luces muchas veces a personas que están en un problema, parecido a lo de sabiduría, pero sabiduría más bien queda en el plano de saborear las cosas de Dios, apreciar las cosas de Dios. No es lo uno igual que lo otro. La sabiduría como que se queda no tanto en el sapiencial, sino más bien la palabra de sabiduría viene para que nosotros en un momento sepamos reconocer las cosas del Señor saboreándoles, apreciándoles, ¿sí? En cambio, el conocimiento nos da como más luz a
a estas necesidades que tenemos propias. Ahí viene la fe. Conocemos que hay la fe semilla. La fe semilla es, como la palabra dice, una instauración en el corazón del hombre que va creciendo. También hay la fe como carisma. La fe como carisma es creer que el Señor hace sobre todas las cosas. A veces nosotros decimos, ¿qué fe que tiene este hombre? ¿Cómo lo hace? No es tanto porque lo tiene, sino que fue dado por el Señor. Estas gracias que da el Espíritu Santo a las comunidades de oración, es importante que nosotros las pidamos, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante cómo se pide y qué se pide, ¿no? Entonces, la fe como semilla es la que es otorgada incluso desde el principio de nuestra concepción. El ser humano nace con la esperanza, con la fe, con la creencia. Pero la fe en Jesucristo, la fe en el Señor es otra cosa que se va dando. Incluso hay una fe progresiva que usted puede, a través del conocimiento personal, la formación, ir adquiriendo fe. Usted lee la palabra de Dios y va adquiriendo fe. Como dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, los antecesores de la fe. Habla desde Abraham, habla desde los primeros patriarcas de la iglesia y termina pues hasta con los discípulos y en fin. Eso nos dice en Hebreos 11, habla de la fe. También hay la sanación, los milagros, la sanación física, ¿sí?, o espiritual. Los milagros básicamente se basan en una curación visible, ¿sí?, que esto también se dan en las comunidades de oración. Padre Emiliano Tardif, que le conocieron y ahorita está en la gracia de Dios, al igual que muchos sacerdotes, tenían este don de milagros, que al orar, pues la gente efectivamente se sanaba, se curaba, ¿sí? La sanación más está en este plano espiritual y de liberación personal, también física, pero es una sanación que pretende la salvación del hombre, ¿sí? Está el discernimiento, las lenguas y la interpretación de lenguas. Lógicamente el discernimiento, alguna vez decíamos que la renovación, no solo la renovación, sino la iglesia entera, es el don de los dones. ¿Cuánto discernimiento no nos falta? Discernir lo que viene del buen o mal espíritu, lo que realmente es y lo que no será, lo que el profeta nos dice, ¿no? Anuncia y denuncia. Discernir es la capacidad también que da a las comunidades de oración a seguir adelante. Miren, nosotros somos a veces copiones, perdón la palabra, somos copiones. Vemos que algo está funcionando, pero funciona porque hay una realidad. Y eso mismo queremos hacer acá, en otra realidad. ¿Qué nos hace falta? Discernimiento. Nosotros decimos, a ver, en la iglesia, en la misa, hay una celebración. Eso mismo quiero hacer en mi grupo de oración, mi comunidad de oración. No, porque la liturgia de la iglesia enseña, ante todo, el culto a Dios, o sea, la Eucaristía. En todo caso, podríamos hablar de una paraliturgia. Pero las comunidades de oración no son eso. ¿Qué nos falta a veces? ¿Qué nos falta muchas veces? Discernimiento. En el discernimiento está la gracia de conocer lo que les decía, lo del mal espíritu, buen espíritu, lo que quieren decirme y lo que no quieren decirme. Entonces, los carismas en el Espíritu Santo son tan necesarios, como nos dice en la primera de Corintios capítulo 12, versículo 7, tan necesario para entender el funcionamiento de la renovación. La evangelización dinámica, la evangelización carismática, cumple con los objetivos y los carismas del Espíritu Santo. Las lenguas y la interpretación de lenguas, la glosolaria. Bueno, este carisma es muy especial, muy lindo, porque no es más allá de expresar desde nuestra parte bucal lo que queremos decirle a Dios. ¿Quién lo da? ¿Dónde aprendemos a hacer eso? Pues da el Espíritu Santo. Pero nosotros, a través de la intercesión, o sea, intercediendo en la gracia del Señor, podemos llegar a tener las lenguas del signo visible. Las lenguas, dice San Pablo, que las lenguas, cuando uno ora, las lenguas es para el no creyente, ¿sí? Pero para el que cree es la palabra de conocimiento. Miren qué interesante, qué dinámico, qué concadenadas son las experiencias del Señor. No son así volátiles. Por eso cuando ve uno ciertas expresiones que son shows, es fácil de darse cuenta que son eso, es un show, nada más. Porque en todo esto
incluso en la interpretación de lenguas, que la interpretación no es una traducción, sino simple y sencillamente un mensaje que quiere darnos el Señor. En todo eso nosotros tenemos que ir midiendo por los frutos. Tenemos que ir midiendo por los frutos. Y en eso, mis queridos hermanos, es importantísimo que los servidores se formen, se capaciten. Vivimos un tiempo en donde todo está tan rápido, tan acelerado, todo queremos al instante, y a la gente en la parte de la fe no quiere formarse. A ti te exigen en el trabajo una capacitación, una actualización de tus conocimientos, y tienes que hacer un curso, tienes que hacer un taller, tienes que hacer deberes y todo, tienes que hacerlo. Tienes 20 años, 30 años, 15 años de matrimonio y necesitas terapia conyugal, pues tiene que venir una persona a enseñarte, a ayudarte, a encaminarte, ¿sí? Y tú haces lo que tienes que hacer. Para los hijos, para ellos necesitas una formación previa, un preescolar, un escolar, un colegio, una universidad, reciben un título, en fin, ¿sí? Y eso es la vida que uno ha tenido. Hermanos, ¿por qué en la vida de la fe nosotros no queremos esforzarnos un poco, ¿sí? Y darnos cuenta que el sentido de la formación es tan importante? Ojo, servidores, no llegamos a alcanzar muchas gracias de Dios, muchas cosas que nos llegan, es por la falta de formación. La formación clara, solamente en estos aspectos espirituales, los carismas del Señor, nosotros tuviéramos claro qué necesita nuestra comunidad de oración. ¿Qué es lo que podemos clamar al Espíritu Santo para que nuestra comunidad se robustezca? Dice la palabra, hasta ahora nada me han pedido. No han pedido nada en mi nombre. No hemos pedido muchas veces nada en el nombre de Jesús y queremos que todo se aparezca por así. Y no es así. La intercesión juega un papel importante, porque la intercesión es igual a la parábola del Señor Jesús que explica en el Evangelio, aquel hombre que insistió en la madrugada a su amigo por unas piezas de pan. ¿Qué hizo ese amigo? Le entregó a la madrugada. ¿Por qué? Para que deje de molestar y deje de insistir a la hora de la madrugada y no les despierte a sus hijos. Nosotros no insistimos, no nos gusta a veces sacrificarnos un poquito. Escuchamos una vigilia y decimos, no, ¿qué voy a estar haciendo hasta las 11, 12 de la noche? ¿Sí? Pero cuando nos invitan a una fiesta, hasta las 15, hasta las 6, hasta que no se acabe. Miren, hoy la gente que está confinado y que no pueden salir a los eventos, discotecas, se les acabó el mundo, se les acabó todo. No puede ser posible que nosotros caigamos en ese punto de no querer sacrificar un poco por la formación, ¿sí? Me salió un poquito del tema, me saqué un poquito del contexto, porque principalmente las personas que están al frente de una comunidad de oración deben y tienen que formarse. Amén. Muy bien, continuamos. Los dones de Jesucristo, ministerios que decíamos en Efesios capítulo 4:10, son de orden apostólico. ¿Qué significa ser apóstol? Ser testigo de la verdad de Jesucristo. Entonces vienen los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros, ¿sí? Vamos a entender todos estos contextos en el buen sentido, ¿no? Porque tanto profetas, evangelistas, pastores, maestros se van englobando dentro del servicio ministerial. ¿Qué es un ministerio? Un ministerio es un servicio. Y si yo llevo y conllevo el servicio de maestro, pues me pondré a hacer las veces de maestro, ¿sí? Cuando hablamos de pastores, no es que hablamos de los hermanos esperados o separados, los pastores. Los pastores en el buen sentido es aquel que cuidan su grill. Por ejemplo, usted ha tenido la experiencia del seminario de vida en el Espíritu. Cuando hay los grupos de discernimiento, hay personas que hacen el acompañamiento, que se les llama pastores.
Esos pastores son aquellos que hacen ese acompañamiento. El acompañamiento no es más que ese pastoreo en donde vemos cómo funcionan o cómo están los hermanos, en el buen sentido de la palabra. No se convierte el pastoreo, el seguimiento en una investigación, sino en un acompañamiento espiritual. En esto a veces fallamos tanto las comunidades de oración porque nos centramos únicamente tal vez en una llamada telefónica donde le preguntamos ¿cómo estás? La persona le dice bien. Entonces, ¿cómo te va tu trabajo? Me va bien. ¿Y cómo estás en tu familia? Me va bien. Entonces la persona le dice por teléfono, entonces que te vaya bien y hasta luego, cerramos. Ese no es el pastoreo. El pastoreo es un seguimiento espiritual. Usted debe hacer como un diagnóstico del médico. El médico hace una ficha del paciente. Usted de igual manera puede llevar la vida de la persona en cómo está avanzando su vida de oración, cómo está avanzando su vida en la familia, cómo está su trabajo, cómo están las cosas que le rodean. En eso están estos dones de Jesucristo como ministerios, ¿sí? Decíamos acerca de los evangelistas, son principalmente los que proclaman la palabra de Dios permanentemente. Ahí podríamos llamar a los mismos servidores, a los misioneros, a los que acompañan, ¿sí? Entonces, para ir terminando este punto, que decíamos las operaciones o las actividades del Padre, decíamos como tercer punto. Estas operaciones o actividades del Padre están entre la profecía, servicio, enseñanza, animación, cooperación, dirección y misericordia. Romanos capítulo 12, versículo del 5 al 8. Miren, hermanos, en las comunidades de oración necesitamos todo y de todo, pero es tan importante estos dos servicios que quiero destacar, que son la dirección y la cooperación. Quiero destacarles por qué. Porque muchas veces la parte de dirección no la sabemos manejar en el sentido de la planificación. La palabra de Dios también nos dice que si uno antes de construir una casa no se sienta, ve los planos, organiza presupuestos y luego construye, para que no puede ser que a mitad del proyecto no lo alcances. Entonces, a veces en los grupos vamos al vaivén, sin planificación, sin organización, sin ningún proyecto. Entonces, la dirección depende directamente del equipo de servicio, de los servidores, de quienes están al frente. A veces el padre Fernando Barredo, asesor de la Arquidiócesis de Quito de la Renovación Carismática, decía muchas veces en las comunidades de oración se necesitan 3 santos para que el uno le ayude al otro, y si el otro no está, pues el otro trabaje, y si el otro se enferma, pues el otro le reemplaza. No somos todólogos. Por eso es tan importante la dirección. En Romanos capítulo 12, 5. La cooperación viene de todos, ¿sí? O sea, de aquellos que hacen y de aquellos que no hacen, de aquellos que dan, de aquellos que reciben, de aquellos que trabajan y de aquellos que quieren trabajar y empujan. Miren, hay hermanos que dentro de la evangelización dicen, vea, yo no puedo tal vez salir de misión, yo no puedo, ¿sí? Pero ¿sabe qué? Yo voy a orar por la misión y también voy a cooperar con la misión. Porque también tenemos que cooperar en la parte económica, en la parte de nuestros recursos, en la parte que tenemos para la obra de Dios. A veces nos quedamos, muchas de las veces nos quedamos en lo etéreo, en lo ficticio. Dios mío, ayúdame, recibimos la ayuda y se acabó. Tenemos que ser consecuentes en colaborar. ¿Cómo puede seguir la evangelización si yo no colaboro? Sí, el Señor nos bendice, pero los medios, la comunicación, el resto de cosas, como que tiene que salir de esa cooperación de los demás. Por eso es tan importante la cooperación en mi persona y en todo lo demás. También nos sigue diciendo la animación, la enseñanza. Miren, hermanos,
Nos hemos quedado cortos. A veces las personas que están adelante, al frente, animándonos, parece que nos desaniman. Los que cantan o los que alaban a Dios se han olvidado de la alabanza. Hacen un canto triste, doloroso, cosa que uno viene con tristezas y viéndole al que está al frente con más tristezas, pues mejor le voy yo a consolar. En la animación debe haber tal grado de discernimiento que pueda yo, ¿sí?, entender lo que Dios me dice a través de la alabanza. La enseñanza y el servicio están de la mano. Uno enseña como maestro y como dice el buen maestro de la ley, saca lo antiguo y saca lo nuevo. Y en base a esa enseñanza, la comunidad crece. Terminamos profecía y misericordia. Volvemos a lo mismo. Y todo tiene que ver con todo. No podemos quedarnos en lo etéreo. No podemos. Hermanos, el apóstol Santiago nos dice, ¿cómo puedo decir a mi hermano que Dios te bendiga cuando él se está muriendo de hambre y de frío? Tenemos que ser consecuentes con la obra de misericordia. Pero la obra de misericordia está acompañado con esa profecía. Un profeta, lo que les decía, es aquel que anuncia y denuncia. Mira la desigualdad, mira la necesidad, mira a quién o cuántos puedes ayudar. Por eso la comunidad de oración se integra en todo un trabajo articulado para que funcione. No es solamente una reunión de semana a semana para encontrarnos a tomar un café, a hablar de cómo están y al final darnos todos la paz. Es un trabajo articulado para que realmente la evangelización carismática, dinámica, se dé. Muchos grupos de oración han fenecido. ¿Y por qué? Porque hemos perdido el dinamismo en la evangelización y hemos olvidado las herramientas principales que nos regala el Espíritu Santo. Hemos querido construir la obra solos. Y peor aún, hemos querido construir la obra por nuestras propias fuerzas. Si la obra no es nuestra, la obra es de Dios. Y las fuerzas nos da el Espíritu Santo con sus dones y sus carismas. Si tú en este momento escuchaste esta enseñanza, compártela. Compártela principalmente a los servidores, a los líderes y a aquellos que trabajan en tu comunidad de oración. Porque tal vez muchos de ellos no tengan idea de cómo llevarla. Y solamente estén reuniéndose por reunirse. Jamás podemos convertir nuestras reuniones de oración en una monotonía. Mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les pague. Y como ya dijo San Juan Pablo II, en el primer Congreso de la Renovación Carismática en el año 70, larga vida a la renovación carismática. Larga vida. Si el Espíritu de Dios está dentro de ti, Quizás no lo sientes. quizás no lo sientas.